Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de salud mental aquí en Fenedit. Yo sigo insistiendo que aquí en Quito está haciendo mucho frío. Iba a venir con cobija, de verdad que iba a venir con cobija, pero ya no. Les cuento que el día de hoy nos acompaña Bárbara y es una gran amiga, compañera también de la U. Qué gusto tenerte aquí, mi querida Bárbara. Gracias más bien, Gaby, por dejarme estar en este espacio. Creo que es importante que empecemos a abrir espacios de salud mental, que podamos compartir más información a la gente. Y ahora con esta herramienta de una cámara del internet, pues creo que ya no hay excusas para que podamos compartir lo que sabemos. Así que qué chévere poder estar aquí para ir dando como esos pequeños espacios de información. Así que espero que aprendan mucho y que también ahí vayan comentando qué es lo que más les gustó, qué es lo que no tanto, y poder también debatir con toda la gente que nos ve. Así es, muchísimas gracias, el gusto es mío tenerte por acá. Y bueno, mientras se van sumando las personas al live que están transmitiendo en Facebook, este es un podcast que también luego se sube a YouTube, también estamos ahora en mi cuenta de TikTok, si es que un saludo, no sé si se conectan o no, igual saludo. Y bueno, les comento que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como es la autoestima, cómo nos vemos, cómo nos tratamos, qué es esto del que todo el mundo nos habla. Vamos a ir desmontando algunas cosas, pero antes quisiéramos conocer a nuestra invitada, que nos cuente un poquito qué hace, cómo va con su práctica clínica. Cuéntanos un poquito más de ti, mi querida Bárbara. Bueno, Gaby, yo soy especialista en terapias de tercera generación, de ahí me especialicé en neuropsicología y finalicé hace poco sexualidad y terapia de pareja. Siento que me he ido especializando en estas tres ramas para poder tener un acompañamiento completamente integral, ¿no? Que se pueda personalizar a cada uno de las mentes, porque todos somos diferentes. Así que básicamente me dedico a este espacio, a la escucha, al acompañamiento de cada una de las personas que vienen a mi espacio de consulta. Qué lindo, qué chévere. Bueno, yo creo que así, ¿no? Qué bueno que ahora ya se suene más la salud mental, ahora ya se hable, que hayan estos espacios. Y bueno, vamos a entrar un poco al tema de que es muy común, el autoestima. A mí, por ejemplo, siempre me llega el, no, que tengo baja autoestima y se habla mucho. Yo creo que a veces esto es una palabra que ni siquiera se la utiliza bien, porque a todos se llama autoestima. Entonces, si piensas que el autoestima es estar feliz todo el tiempo, el autoestima es únicamente verse bien a nivel físico, entonces hay muchas cosas. Cuéntanos, mi querida Barbie, ¿qué has escuchado tú sobre esto de la autoestima? Bueno, el autoestima básicamente me gustaría que se imaginen todos como un termómetro que va midiendo diferentes tipos de espacios en el ser humano. Cuando está muy abajo puede ocasionar diferentes tipos de trastorno, que ya lo vamos a ir hablando a lo largo de este podcast, y tal vez si está en un espacio que esté equilibrado, pues nos va a dar muchísimas herramientas y nos va a ir brindando también como esta forma de gestionarnos ante el mundo. Pero básicamente la autoestima es el cómo nos percibimos o nos hablamos directamente hacia a nosotros mismos, esta voz interna que nos acompaña. Y esta a veces puede venir desde el miedo, desde el juicio, desde la herida, o desde la autocompasión, desde el acompañamiento, o desde espacios, desde una percepción como una realidad más clara. Entonces creo que vamos jugando con esta idea de termómetro para que veamos que la autoestima puede estar en diferentes posiciones y que en qué posición está, o el cuerpo humano lo ve como una alerta a la defensiva, o se siente desde la seguridad y la confianza. Claro que sí, mira, muy interesante todo aquello que nos dicen, ¿no? Porque obviamente la autoestima no solamente es quererse, siempre escuchas, te dice, es quererse a uno mismo, quiérete a uno mismo, es pensar bonito sobre uno mismo, pero obviamente tiene esto que ver que es una construcción, ¿no? La autoestima es un constructo que está relacionado a nivel social, también cultural, y sobre todo también esto es algo que va cambiando a nivel evolutivo. ¿Qué quiere decir eso? No es la misma autoestima de un niño, de un adolescente, de un joven, de un adulto mayor, ¿no? Ahí es importante entender que también hay varias etapas, ¿no? Las narrativas que nosotros tenemos a nivel cognitivo. ¿Qué pienso yo de mí? A nivel emocional,
cómo me siento yo conmigo mismo también. Tiene que ver a nivel conductual, ¿no? Qué cosas hago para mí, de lo que me agrada, de lo que me gusta. Pero te comento que uno de los mitos que me llegaba a mí y los que he escuchado muy frecuente es que el autoestima alta siempre es bueno. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, creo que al ver a la autoestima como alta o baja, empezamos tal vez a usar una etiqueta que tal vez no es tan necesaria para calificarla, ¿sabes? Entonces me gustaría romper tal vez esa idea de medir a la autoestima y tal vez ver que puede estar en una posición que puede ir variando. En el caso tal vez de las mujeres, que somos cíclicas y que menstruamos, nuestra autoestima mientras estamos en ovulación es la mejor. Nos brilla la piel, nos brilla el pelo. Somos unas reinas, pero ya vamos a empezar tal vez en una etapa en la que ya se nos seca la piel, donde ya no nos sentimos tan bien y la autoestima también puede ir en este decaimiento y nuestra voz interna también va a ir cambiando en base a nuestra construcción externa completamente, ¿no? Entonces, eliminándole tal vez un poco esta etiqueta o este juicio de valor de baja o buena o mala o alta, siento que más bien puede ir variando a lo largo de la persona, ¿no? Igual muchos hombres, ya que pusimos el ejemplo de las chicas, ver que su autoestima también puede ir en diferentes frecuencias a lo largo del día, ¿no? Porque su carga hormonal más bien es diaria y se puede ir como evolucionando una voz interna que se va modificando. Entonces creo que puede ir cambiando y como todo, y como sabemos el cerebro es plástico, entonces puede ir reaprendiendo y entrenándole nuevas técnicas para mejorar esta voz interna y tal vez al inicio puede venir una autoestima baja, pero tú ya sabes controlarla, identificarla y la trabajas con una que puede ser una más equilibrada y reguladora. Entonces siento que puede ir variando y de un minuto a otro, como de una etapa a otra o de una fase a otra. O sea, siento que es algo que si lo entrenan también bien, van a poder lograr llegar a ella mucho más rápido. Sí, sabes que también comparto muchas de las cosas que tú dices, pero sabes que también hay lo que yo lo he escuchado es que a veces se confunde esto con el narcisismo, ¿no? A veces que además que yo tengo autoestima alta y a veces hago de menos a los demás y a veces se confunde, entonces yo digo que tiene mucho que ver el tema de las palabras, porque es la construcción, termina siendo un constructo y como bien lo decía Bárbara, una etiqueta hacia el narcisismo, pero ojo, creerse que tengo siempre una autoestima alta nos va a quitar también esa flexibilidad psicológica, es decir, no, yo como tengo la autoestima tan alta, que está muy mal utilizado ahí el término, yo no me equivoco, y si le dicen, oye, te equivocaste, dice, ay, no, como yo, o sea, alguien como yo, o sea, yo que me cuido, yo que me digo que me amo, que soy grandioso, y todas estas cosas, incluso por eso hay un mito de Narciso, ¿no? Que era tan, o sea, tan lindo que el pobre se miró ahí en un espejo y se miró hasta se enamoró de él, o sea, y era, por eso se llama el mito del narciso, ¿no? Del narcisista, de esta parte un poco más ya, un poco ególatra. Entonces ahí a veces hay agresividad ante la crítica y hay muchas cosas. Entonces no se trata, la autoestima no necesariamente es algo para sentirnos superiores, sino también es de reconocernos primero que nada humanos, ¿no? Que también podemos tener nuestros errores y que van a haber incluso momentos en los cuales uno no siempre se va a sentir conforme con las cosas que uno hace, no se va a sentir conforme con lo que uno siente o con lo que uno piensa. Entonces, como bien decía, esto es algo que va a ir variando y fluctuando. Te cuento que otra de las cosas que he escuchado, y bueno, aquí la vamos a ir conversando, y es que la autoestima se arregla pensando positivo. Definitivamente no. Creo que ahora, un poco tomando lo que tú dices, todo extremo es algo con lo que el ser humano siempre debería cuestionarse. Entonces, igual, si es en este caso muy baja o muy alta, tal vez no es un mecanismo que necesite para vivir en conciencia, para vivir en tranquilidad o regulación. Todos los extremos en general, igual en el autoestima. Y se puede transmitir también a este espacio de empezar a tener una evaluación constante de quién eres. Y aquí vienen los pensamientos. Entonces, todo pensamiento positivo o negativo vuelve a ser un polo. Y aquí entran las distorsiones cognitivas. No sé si han escuchado del tema. Toda distorsión cognitiva es como un mecanismo de defensa que utiliza nuestra mente para explicarnos lo que pasa en el exterior.
Y a veces una de ellas es de estas polaridades. Por ejemplo, otra puede ser el catastrófico. Todo va a salir mal, es que ya ahora, y ahora es que no me van a aceptar, entonces me van a ver todo súper mal. Y entonces el polo, los pensamientos. Entonces, no, definitivamente siento que la autoestima no es algo que se va a construir desde un pensamiento positivo, porque el pensamiento positivo es como una curita, es como como un derrame y tú solo le parchas como una curita. Sí. No sirve, o sea, tal vez por el momento te ayuda, pues, hacerte sentir una seguridad falsa, como yo lo suelo llamar, pero de ahí necesita tal vez, José, una cirugía, ver hacia adentro, ver en serio un poco el contexto en el que me he evaluado y ahí empezar a ver cómo se ha ido construyendo mi voz interna, ¿no? Entonces sí siento un poco que no se trata solo de pensar en positivo, sino de ver cómo pienso primero y trabajar esto de la terapia cognitivo-conductual, que es reestructuración cognitiva, ¿sabes? Todos debemos aprender un poco cómo son estos pasos para cuestionar nuestros pensamientos. Y el positivo siempre va a ser solo un polo que solo no va a funcionar. Y ¿sabes qué? Tú lo has descrito súper bien, que en este sentido siempre hablar de este famoso positivismo tóxico que daña, ¿no? Porque a veces la gente se siente culpable por no sentirse bien. Y a eso también se suma el exceso de información que hay en redes, el exceso de cuestionarse de tu ambiente, de tu alrededor, que te dicen, no, pero sonríe, que la vida es linda, y bueno, esa canción me gusta, ¿no? Y cosas como estas, ¿no? Pero hay que ver que a veces a lo mejor puede ser una evitación emocional, que hay más culpa, que hay mayor a veces desconexión interna, a lo mejor esa persona no está durmiendo bien, está atravesando problemas, le han pasado situaciones, ha atravesado temas de duelo. O sea, nadie sabe la batalla que cada persona y cada ser humano puede estar atravesando, y eso hace que definitivamente en algún punto no se sienta bien, no se sienta reconocido, reconocida, y no se va a arreglar pensando positivo. Entonces, para eso ahí es donde nosotros vamos a terapia, ¿no? Porque hay algo que por más que yo me diga al espejo, soy linda, ok, pero mi hater de la cabeza me dice, no estás bien, el mundo te ve mal, entonces me dice cosas, hay una ambivalencia de pensamientos específicamente que hace que nos sintamos fatal. Y aunque todo el mundo nos diga, oye, qué linda, chuta, tu hater te dice, no, que estás feísimo. Entonces estamos con esa lucha interna y es súper fuerte. Y cuéntame, ¿cómo crees tú que se forman estos pensamientos negativos? ¿A qué se debe esto de que una persona pueda llegar a hablarse tan mal, a decirse cosas tan feas, mi querida Bárbara? Más bien les invito a todos a transformarse un poco en una máquina del tiempo y viajar hacia el pasado, y cerrar un rato los ojos, ver un rato hacia adentro, respiren. Y viajen a cuando eran chiquitos, en la infancia, todas esas frases cuando te decían es que no vas a poder, o de comparación, o no eres suficiente, no llores, no exageres, no pasa nada, ay, no pasó nada, es algo que no ocurrió. Y siento que todas esas voces, normalmente de nuestro exterior, de nuestros círculos cercanos, de nuestros cuidadores, empiezan a retumbar mientras vamos en nuestras etapas de desarrollo. Todo ser humano aprende desde los sentidos, desde la observación, desde la escucha, desde un entorno que le envuelve y le da esa información. Y normalmente el adulto también no se da cuenta que este niño no tiene esta conciencia de decir, bueno, tal vez mi papá me dice esto porque está cansado, o porque no sé, tuvo un mal día, porque no tiene las herramientas para poder criar mejor, ¿no? El niño dice, es mi culpa, soy yo el conflicto, soy yo la persona que ocasiona este caos, y se va creando esta voz interna. Entonces llega tanto a ser tal vez esta crítica externa que llega un punto en tu mente donde ya no la necesitas porque ya está automáticamente en ti. Sí, y es interna, o sea, ya no importa si el exterior lo hace porque ya lo hago yo. Entonces sí siento que se va desarrollando a lo largo del tiempo, pero inicia en nuestra infancia, con nuestro entorno, con nuestros cuidadores, en nuestros espacios de colegios, de infancia, de cómo nos vemos hacia el mundo, porque también vivimos en un espacio social que define qué es aceptable y qué no. Totalmente. Entonces, este tema también de la autoestima en base
creo que lo podemos dividir en dos espacios, como en un tema más psicológico y un tema más biológico, porque también en la biología, cuando vivimos todo este tipo de experiencias, se activan emociones, el miedo, la culpa, la inseguridad, y son emociones que nuestra memoria, como un poco neuronal, la recuerda y dices, esto es peligroso, no tenemos que hacer esto, hay que tener cuidado, y empezamos a vivir en una supervivencia constante, en una hipervigilancia que nos llena de cortisol, de estrés, de malestar. Sí. Pero si tenemos una autoestima que puede ser saludable, que nos puede nutrir, podemos ir filtrando mejor estas cosas y ir experimentándola de un espacio un poco más como saludable. Entonces creo que eso, y a nivel psicológico sí tiene muchas afectaciones también, porque internamente tenemos muchas voces y a veces solo activamos esta, la de la autocrítica, la del malestar, o sea, las otras les tenemos de enough. Entonces creo que es importante ver que hay más voces internas y que tenemos que aprender a escuchar a todos y decidir luego desde un espacio como consciente. Yo a veces a la conciencia le pongo en el centro, así de hecho, así como, claro, muy bonito, lindo los ejemplos que tú pones, ¿no? Porque ojo, aquí viene justamente con lo que nos acaba de explicar Bárbara, este mito también de que si alguien tiene baja autoestima es débil. Y eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque como bien se ha explicado, de haberte criado, haber estado en un ambiente donde existe constante crítica, violencia psicológica, donde te invalida y todo el tiempo esa violencia psicológica desde la casa, desde los colegios, desde tus lugares a veces de trabajo, donde te tratan como tontos, no, tú no puedes, es que, por ejemplo, eso es muy común, como tú eres mujer, tú no puedes, tú no sabes, y empiezan a invalidar o a decirte, por ejemplo, mensajes peyorativos, feos, fuertes, y creces en eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos un principio que en este caso es de habituación. Tendemos esta tendencia a habituarnos tanto a estos ruidos, a esto que está en el contexto, y por ejemplo también esto se da por un abandono o negligencia, sobre todo a veces en los niños, en los ambientes donde los ponen, donde en la etapa de los niños es un espacio donde ellos son una esponjita que reciben un contenido, llenarse de este contenido de palabras feas, de tú no puedes, de tú eres feo, eso que haces está mal, eres un tonto, eres un vago, y es fuerte. Te cuento que yo en un colegio justamente trabajamos este tema de la autocrítica y les decía a los chicos que ellos pongan como en cartelitos cuáles son las palabras que siempre dicen los padres y a ellos les duele. Y unas que les decían, y que yo también caí en eso, ya le confesaba en otro podcast, nunca haces nada. Tú nunca puedes, eres un vago, nunca me consideras, o sea, cosa que yo, y te pones a ver, y cuando los pusimos en los carteles, esto es lo que ustedes les dicen y les duele, y desde ahí se viene pues formando también tu autoestima, que es tu autoconcepto, que es el cómo yo me percibo, cómo me enseñaron. Entonces también estas reglas sociales, estas reglas verbales, también es como uno aprende. Entonces imagínense a alguien que a lo mejor ha tenido una historia de vida difícil, donde ha sido víctima de diferentes tipos de violencia, de negligencia, de malos tratos. ¿Cómo creen que esa persona, por más que le digamos que siga cosas bonitas, lo va a hacer? Es un tema difícil, entonces no es de debilidad. Siempre desde la parte del conductismo nosotros decimos que es una historia de aprendizaje. Todos tenemos una historia por la cual hemos aprendido cómo ir a comer, cómo tomar un bus, o sea, todo es un aprendizaje constante. Y bueno, ¿tú crees que la autoestima solamente depende de uno mismo y ya, así solita, solo? Mía, ¿qué opinas tú? Depende. Muy bien. ¿De qué? Siento que es mejor siempre que puedas ir a un espacio que te ayude a entrenar esta habilidad, ¿sí? Pero reconozco también que vivimos en una actualidad donde la psicología es un privilegio, ¿sabes? Y si tienes la capacidad de poder ahora sí que educarte en espacios donde puedas tú mismo ir entrenando, si no hay por el momento esta, no sé, capacidad para poderte pagar un proceso terapéutico, ir donde un profesional, que siempre va a ser la opción como más viable, creo yo,
pues bueno, siempre ahora tenemos más herramientas, podcasts, información a la mano. Creo que hay que ser también muy selectivos con lo que escuchamos, porque ahora también hay muchísima información. Entonces, creo que también hay que tener la capacidad de filtrar cuál es la información correcta para mi cuerpo, para mi historia, para mi vida, porque cada persona es diferente en base a eso. Entonces, sí siento que el cerebro es plástico y que se va construyendo a lo largo de lo que vamos experimentando. Entonces reaprender y a reorganizar y a resignificar es un proceso y es un trabajo. Y a veces eso es a lo que te invita a trabajar el autoestima. Ver hacia adentro, porque la autoestima, aunque parezca que se alimenta desde afuera, no, ese ya vemos que no es. La autoestima se alimenta desde adentro. Es tener una observación, o sea, ver en serio qué pasó, qué te duele más, por qué ciertas cosas te molestan más que otras. Es empezar a tener una mirada hacia el interior, y creo que ahí vas a encontrar más respuestas de cómo tu autoestima está construida. Entonces sí siento que es algo que puede ir cambiando, que es plástico, que puedes aprender y que puedes tener la capacidad ahora de medios o de en serio buscar un proceso, pero creo que también todo adulto debería verlo como una responsabilidad. Sí. O sea, en algún punto creo que todos deberíamos cuestionarnos qué pasó, de dónde venimos, hacia dónde vamos, no como un espacio de crisis, pero sí como para encontrar un par de respuestas de nuestras reacciones, o de cómo es nuestra voz, ¿no? Totalmente que sí. Y claro, también en ese sentido sí es importante saber que viene también desde varios, como yo les decía, un tema moldeado, ¿no? Un poco tenía que ver con las voces de la familia, un poco con la escuela, también en el tema desde la cultura. O sea, no necesariamente se construye también desde el vacío, ¿no? Y ojo lo que dice, autoestima, o sea, estima, auto hacia mí, estima conmigo misma, ¿no? O sea, ¿cuánto estima yo me trato? Alguna vez yo le decía a un paciente que tenía, ¿no?, un poco estas formas de relacionarse con sí mismo bastante fuertes, bastante duras, de juzgar. Le decía, oye, tenía a su mejor amigo, y le decía, oye, ¿tú crees que si a tu mejor amigo le tratas de la manera en la cual tú te tratas, seguiría siendo tu amigo? Me decía, no, te me manda el diablo. Digo, claro, lo que pasa es que a veces no caemos en cuenta en que nosotros tenemos esto de juzgarnos mucho. Ahora, también hay un tema, mi querida Bárbara, que al menos yo lo he notado, y es que a veces la gente ni siquiera conoce qué es eso. Yo te cuento que ni siquiera yo sabía qué era esa autoestima, porque a veces no se hablaba, o sea, simplemente uno a veces se siente mal, a veces no se siente cómodo, pero a veces no nos explican que dentro de este proceso de autoestima, dentro de este proceso de aprendizaje, básicamente también tiene que ver el trato hacia uno, es hacia uno. Y creo que a ustedes aquí ya les he contado que muchas de las veces nosotros siempre pasamos mirando más como hacia afuera la respuesta, hacia afuera el defecto, hacia afuera un poco todo esto. Y yo les decía, claro, o sea, si yo siempre miro hacia afuera, a veces, muy pocas veces me miro a mí mismo, ¿no? Eso es como un ente de que existo por existir y no me he fijado, por ejemplo, a veces las partes de mi cuerpo, no me he fijado de mis emociones, no me he fijado de lo que yo pienso. Y algo que me pasaba a mí, que me di cuenta hace 2 años, yo agradecía a todo el mundo en mis cumpleaños, agradecía a todo el mundo. Yo decía, y un día me conflicté y dije, loco, yo nunca me he agradecido. Me he sacado de digo, nunca me agradezco, nunca he sido compasiva. Y me di cuenta, digo, a pesar de que sabía que era autoestima, ¿por qué yo no puedo ser compasiva conmigo? Porque creo que no estamos acostumbrados a darnos de ese espacio, no decir, oye, estás haciendo bien, o sea, loca, sí, hoy día te sientes mal, ya va a pasar. No creo que haya eso, pero es fácil, por ejemplo, contener a alguien. O sea, si ves a alguien, no, mira, todo está bien, y estás bien, y estas cosas, estas cualidades, yo creo que a veces desperdiciamos mucho el tiempo como mirando todo afuera, que también en algún punto sí nos olvidamos de nosotros, pero creo que es porque no aprendimos y no nos han enseñado. No sé si a ti te pasa. A mí me pasó eso hace 2 años. Verdad, tú somos compañeras de carrera, ¿no? Entonces yo siento que cada vez que nos daban este tipo de informaciones en la universidad, y luego cuando ya me fui especializando, mi cuestionamiento era, ¿por qué no nos daban esto en el colegio? O sea, deberíamos en serio saber cómo sentir, saber cómo pensar, saber un poco como estas guías que siento que sí nos dan a nosotros para comprender el ser humano. Y digo, qué importante es el ir evaluando también
que es información que uno tiene que empezar a abrirse primero para reconocer, y que va también de la mano de la exploración, ¿no es cierto? Entonces, como hemos hablado un poco cuando somos chiquitos, nuestro cerebro no está desarrollado, y la parte de la corteza prefrontal, que es lo que nos ayuda a tomar buenas decisiones, por así decirlo, no está desarrollada. Entonces, a un niño y un adolescente le cuesta un montón como que esta toma de decisiones a raíz de cómo se ve a sí mismo. Entonces, como vimos, se va aprendiendo desde la observación. Pero también nos enseñan a complacer. Y aquí entra la parte que tú decías, ¿no? En la que, claro, no me doy cuenta que yo no me doy ese espacio, porque también me enseñaron que yo tengo que ceder, complacer, estar en un espacio en el que no hay momento para mí. ¿Sabes? Esta autoexigencia, este lugar en el donde hay esta lucha realmente de lo que se ve, y nos enseñaron a sentir culpa también en base a eso, y la culpa es una emoción que de por sí nos protege y nos devuelve el control de la situación. Entonces es más fácil vivir con el control y vivir desde un lugar en el que no necesito verme a mí, o no necesito ver cómo me hablo, porque estoy lidiando aún con supervivencias de eso. Porque cuando ya nos damos cuenta de la autoestima, y te ha de haber pasado, tú me dices que recién te pasó hace 2 años, claro, es cuando estás lista, porque cuando abres esta área te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que duelen. Sí. Entonces antes tomabas otras herramientas para no fijarte en esto. Entonces cuando ya decides fijarte en esto, es tomar esta herramienta y decir, bueno, voy a ver hacia adentro y voy a ver qué duele. Entonces siento que hay personas que se demoran en sus procesos su determinado tiempo, ¿sabes? Como hay personas que despiertan más rápido, otras que no, otras que nunca despiertan, dicen por ahí también. Y empezar a reconocer que a veces elegimos esas herramientas porque nuestro cuerpo no quiere ver lo que realmente duele, y es más fácil lidiar con esto que lidiar con este dolor de acá. Entonces cuando coges esta cápsula va a doler mucho, y ahí vas a reconocer y vas a trabajar la autocompasión. Y la autocompasión es un tema que necesita habilidad, entrenamiento, reconocimiento, pero cuando lo descubres es mucho más liberador que en el mundo en el que vivías antes, creo yo también. Sí, sabes que sí, yo creo que eso nos falta a nivel individual de la autocompasión, individual del trato, individual qué cosas que uno se puede cambiar, pero claro, ¿no? Como también lo veníamos diciendo, esto también se construye desde las primeras infancias, ¿no? Porque nosotros nos fijamos en la mirada del adulto, si es que hay aprobación, en temas si es castigo, un poco estas reglas verbales de bueno, de malo, de que puedas hacerlo bien y si te portas mal, o sea, yo creo que son tantas cosas que a la final uno terminó normalizando, ¿no? Y a veces ya los niños, los adolescentes ya tienen miedo de equivocarse, una necesidad excesiva de aprobación, de que te estén diciendo siempre, pero estoy bien, o sea, si es que la otra persona no lo aprueba, si no lo aprueba es como que no, y a veces eso también se va cargando también como adultos, ¿no? O sea, chuta, ¿será que lo hice bien? Solo si alguien te dice lo hiciste bien, sí, es verdad, y a veces tienes ideas bonitas, tienes habilidades súper chéveres, pero claro, no vas a tener a alguien, a no ser que contrates a una persona ahí solo para que te esté validando, sí, esto está bien, esto está bien, esto está bien, no va a poder pasar, pero tendría que ser física, sino que ahí tiene mucho que ver con el diálogo interno que también nos invalida, porque se alimentó tanto en nuestras infancias ese diálogo agresivo, ese diálogo que juzga, que obviamente a veces ya está ahí y uno ni cuenta se da que está, simplemente llega a sentirse mal. Un poco desde tu experiencia, ¿a quiénes has visto como que les afecta más este tema de la autoestima? ¿Los hombres o las mujeres? Creo que a ambos. Creo que es importante romper un poco esta idea de que a unos más que a otros. Siento que ya se ha ido rompiendo también esta estructura en el presente. Siento que les puede afectar de diferentes formas. Tal vez a las mujeres desde una forma mucho más estética, desde una forma más de aprobación, de contención. Y tal vez en el hombre desde un espacio más de proveedor, de contención un poco más en el hogar, desde el trabajo. Pero creo que ninguna es más importante que la otra ni más grave que la otra. Siento que las consecuencias internas en el hombre o en la mujer, o
en ya toda la gama que existe también actualmente, en la que nos podemos identificar. Siento que es importante ver que las consecuencias pueden ser muy parejas. La voz interna, cuando llega a ser desde un lugar muy autocrítico, muy negativo, invalidante, siento que nos va a llevar siempre a espacios en oscuridad, a espacios de supervivencia, y es más bien ver triste. Más bien es triste, perdón, ya se va a lenguar la trama. Creo que es triste ver un poco cómo más bien el ser humano sigue con estos mecanismos de defensa para poder generar una supervivencia, y no hay como que este descanso, este mirar hacia adentro y empezar a reconocer que no importa el sexo en el que te encuentres, sino que es una realidad que como sociedad estamos viviendo, y es un discurso que se ha implementado en un sistema, y es un sistema que replica una verbalización muy dura, muy cruel, en espacios de comparación, de valor, sobre todo. Si haces, entonces vales más. Y ahora más en este tema donde las mujeres estamos tomando ya posiciones de muchísimo más empoderamiento. Es como tal vez tenemos este espacio o este autoestima de decir como tengo que demostrar más, ¿no? Tengo que creer que tengo que hacerlo desde un lugar con mucho más presión. Sí, y te cuento que un poco con todo lo que tú decías ahora se me venía, a veces yo siento que me molesta un poco cómo el marketing utiliza la autoestima como un tema de venta y se vuelve todo mercantilista, ¿no? Porque la gente empieza a compararse y empieza a ponerlo únicamente la autoestima como físico, para lo que otros me vean, lejos de lo que yo perciba, de lo que yo sienta. Entonces, por ejemplo, eso también yo les decía la semana anterior, el tema de la moda, al final también se volvió un mercantilismo, y también ahora yo escucho mucho, ay, que mejora tu autoestima, cómprate esto, mejorate la autoestima, 10 sesiones de Red Bull, cómprate la autoestima, es como que ahora si la autoestima viene en un sobre, tú ves, deme 10 centavitos, así como ves 10 centavitos de hierbitas, tú vas y dices, véndame 10 centavitos de autoestima en un sobre, y la verdad no es así. Pero buenazo, imagínate, así aquí vendemos sachet de autoestima, de salud mental, y básicamente la información. sí, y la verdad no es así, no es también como también se va construyendo también a nivel social, y como con este nombre tan bonito como es la autoestima también se deconstruye y se lleva hacia otros lugares, a que, como te digo, al consumismo, por ejemplo, que tiene que ser de esta manera, y se lo lleva mucho sobre todo al físico, y ahí ya vienen también afectaciones en trastornos de la conducta alimentaria, mayor ansiedad, mayor depresión, mayor sentimiento de soledad, sobre todo en los adolescentes. Mira que ellos están por lo general en una adolescencia temprana, tardía, donde ellos quieren ser reconocidos, quieren formar partes de los grupos, entonces ahí viene la comparación. Entonces yo creo que los seres humanos todo el tiempo también nos estamos comparando, mirando al lado, casi, ¿y por qué a mí no? Entonces yo creo que también a veces vivimos en un mundo de un pozo sin fondo, con varias aristas, no sé tú cómo lo ves. Creo que es importante tal vez empezar a ver que la sociedad también va imponiendo qué es aceptable y qué no. Totalmente. Que todo en un espacio actual se puede mercantilizar como tú le planteas, y que le van a llevar siempre a lo que visualmente tal vez venda más. Entonces siento que en ese espacio siempre va a haber tal vez este filtro, y que igual también ya hay mucho peso, pero también he visto mucha variación, o sea, siento también que está un poco en transición, y creo que eso es bueno, o sea, también ver que ya no se está tanto con de un solo cuerpo. Por ejemplo, yo ya veo más propagandas donde hay todo estilos de cuerpo, más estas de dos, por ejemplo, desodorantes, así, ya es como, bueno, creo que es importante como reconocer también que ya hay muchas campañas que validan como que los cuerpos son diferentes, que puedes empezar a identificarte con que tener tu propio cuerpo es lo hermoso, y creo que ya hay un poco más de mensajes fuertes que se pueden estar dando, o en este incluso último Victoria's Secret, que fue como lo más top, hubo ya este cambio de cuerpos, hubo también un espacio en el que había diferentes tipos de tallas, o sea, siento que ya se está un poco visualizando desde un espacio mucho más natural y nutritivo. Y con nutritivo creo que es importante que ahora todos también como vayamos viendo la autoestima
como algo que creo que todos lo hacemos, que es comer. Entonces, ¿qué pasaría si todos los días comemos una hamburguesa diaria? De desayuno, de almuerzo y merienda. Uy, no. Claro, nos empezó a generar como tal vez mucho colesterol, nos va a dar tal vez mucho malestar estomacal, podemos subir de peso, podemos estar desnutridos, pero es rico comer una hamburguesa todos los días, ¿no es cierto? Bueno, desde el autoespacio, entonces no funciona. La autoestima también necesita ser nutrido, como el cuerpo. Como necesitamos un brócoli, una coliflor, una zanahoria, un plato balanceado, proteína, ensalada, el carbohidrato. Entonces, creo que igual funciona con nuestros pensamientos. Y a veces la gente no se está dando cuenta que piensa todos los días como si se comiera una hamburguesa todo el tiempo en sus comidas diarias. Exacto, que termina sentándote mal. Y la mente también es algo que tiene que ser nutritivo desde un lugar de conciencia, de observación, de reconocimiento. Y eso es todo un proceso que sí les invito ahora que lo piensen un poco también. ¿Cómo me hablo? ¿Qué me digo en los momentos duros? Porque tal vez la autoestima se puede reflejar así como una voz, pero sí hay una diferencia en si fallo, decir como fallé, entonces ya no valgo. ¿Sí? ¿Qué valor? O el autoestima, o un autoestima positivo, bueno, nutritivo, que si fallé, ok, voy a fallar otra vez, pero esta vez voy a fallar mejor para hacerlo después mejor y mejor. Claro, y mi valor no depende de eso, depende de que estoy divirtiéndome, que estoy descubriendo algo nuevo, ¿sabes? Es esa voz que me invita a observar ese espacio que tal vez mis ojos no lo ven, ¿sí? O que mi voz lo nutre. Entonces, recuerden que su mente también necesita esta nutrición, así como comemos a veces cosas saludables y a veces comida chatarra, que está bien, porque a veces tenemos pensamientos automáticos que no los controlamos. A veces son esos impulsos de qué rico un hot dog, qué rico un... No sé, normalmente la gente hace los domingos de comida libre, ¿no? Ese día así, como lo que sea. Entonces es ok, bueno, permítete también tener pensamientos que fluyan, pero también recuerda que tienen que pasar un proceso para que les nutras, así como tu comida, así como lo que cocinas para nutrir tu cuerpo, y eso también es energía, y eso también luego genera seguridad, porque lo que hablabas tú tal vez es como esta falsa seguridad que muestra el marketing de cómo se tiene que ver la autoestima, y eso es un poco más del ego también, que lo estábamos un poco hablando, y el ego se rompe fácil, el ego es algo que solo se infla para demostrar un poco el valor, pero de ahí la autoestima no se quiebra. La autoestima te va a decir como, a ver, fluyamos, hagámoslo otra vez, como vamos un poco a ver qué aprendimos en esto para fallar mejor después y luego seguir llegando a la perfección. En cambio el ego se quiebra completamente y es una ruptura total de quién soy yo como persona o de mi valor sobre el mundo. Entonces creo que le podemos ir abriendo un poquito. Sí, me encanta tu analogía. Entonces la pregunta, querida audiencia, es ¿qué le están alimentando a su mente? Y recordemos que también como la autoestima es transitoria, ¿no? El tema de los niños, adolescentes, la validación, luego ya sales de la universidad, ya estás siendo un adulto, entonces claro, tu autoestima muchas veces depende de los logros profesionales, de un trabajo, y claro, a veces cuando estas cosas no pueden darse también sí te puede afectar a que no te sientas bien, y ojo, como ya hemos desmontado esto que la autoestima no es siempre ser positivo, no siempre estar feliz, sino ser compasivo, o sea, sí, como bien lo decíamos, a lo mejor me puede salir, no me puede salir, por ejemplo, todavía tener la carrera que quiero, los proyectos que yo tenga, sino más bien en función de cómo yo afronto eso, porque entendamos que incluso en el tema de la adultez, también los adultos mayores cuando ya dejan su trabajo o definitivamente ya no pueden tener esa misma movilidad, también te afecta, ¿no? Porque no puedes tener esa autonomía, que luego también vamos a hablar un poquito en temas de discapacidad. Entonces toda la autoestima va a ir cambiando y en algún punto nosotros sí nos vamos a sentir mal por a veces no lograr lo que queramos. Sin embargo, creo que lo que va a cambiar eso es la manera nosotros cómo lo aceptamos, cómo lo tratamos, cómo nos contenemos ante esa situación, y ahí manejamos un poco más esa flexibilidad. No sé si tenemos preguntas de la audiencia, tal vez. Claro que sí. Primero, antes que todo, tenemos saluditos desde Quito, Miriam. Hola. De Esmeralda, Jessica Montes de Oca, de la Junta de Protección Cantonal de San Borondón. Hola. Nos manda saludos. De Zamora, Miguel Ángel Inamagua, Enrique Burbano de Ventanas, Viri Carvajal de Ventanas, Sofía Quintero de Magas. Tenemos una preguntita también que nos dice
¿Se puede tener buena autoestima y aún así tener inseguridad? Totalmente, son cosas que pueden ir de la mano porque no están relacionadas. Puedo sentirme inseguro y aún así mi autoestima guiarme a buscar un espacio para sentirme en seguridad. O sea, puedo estar más bien en un espacio inseguro y sentir tal vez muchas inseguridades en base tal vez a mi cuerpo, que es lo que ya tal vez estábamos hablando, y aún así hacer que mi autoestima sea el que guía esa inseguridad a regularse, a ser nombrada, a ser reconocida, a ver de dónde viene. Creo que es importante recordar que una emoción, ¿cuánto creen que dura una emoción? Una emoción, pongan ahí un poco en los comentarios, ¿cuánto creen que debe durar una emoción realmente? Una emoción tiene que durar 90 segundos, tiene que venir, coger una curva y empezar a disminuir. Entonces, si estoy pasando un proceso de inseguridad, si sea interno o externo, es primero identificar si en verdad estoy en peligro, tal vez en mi exterior, y ver si tal vez esa inseguridad viene del interior. Entonces la nombro. En este momento estoy sintiendo inseguridad, tal vez reconozco que viene tal vez de una herida del pasado, y el autoestima me puede guiar un poco a decir como que no, estás seguro, podemos respirar, puedes empezar a ver que no está pasando nada en el exterior, y puede más bien para mí ser una herramienta que puede ir conectándose con todo alrededor para que tú tengas una herramienta mejor para llevar las situaciones de tu vida. Claro. Porque a veces los seres humanos utilizan herramientas que tal vez no son tan necesarias para esa situación. Por ejemplo, si tengo un fósforo, ¿qué puedo hacer para apagar ese fósforo? Tal vez solo le tengo que sacudir, le puedo soplar, o le puedo pisar y listo. Y a veces hay gente que utiliza un extintor para apagar el fósforo, ¿sabes? Y a veces esta voz interna, tal vez a veces se ve así, como a veces queremos utilizar un extintor full fuerte para algo que tal vez solo necesitábamos soplarle, ¿no? Claro que Entonces sí. creo que más bien puede ser un canal para que elijas soplar o ver una herramienta que te sirva más y que no sea este instinto automático de, me siento inseguro, coge el extintor y lo apago todo, sin importar que realmente el fuego era un Sí, fósforo. me parece muy bien. A eso yo le agregaría que, bueno, la inseguridad es una emoción. Ahora, ¿qué pasa, no? En temas de autoestima, yo me puedo sentir inseguro, a lo mejor de hablar en público, me siento avergonzado, avergonzada, pero a pesar de eso me digo, hey, calma, todo va a estar bien, y yo me atrevo a hacerlo. Cuando se asocia directamente a un tema de autoestima, si yo me siento insegura de mi cuerpo y por eso dejo de vestirme de la manera que quiero, si yo empiezo a sentirme inseguro de mis ideas, de mis sueños, de el arte que yo puedo estar teniendo, y digo no, porque todos me van a ver feo, y ahí viene tu autocrítica, y no, y tu inseguridad te hace decirte cosas muy feas, y eso hace que yo me limite, sí, pero a lo mejor, como bien lo decía Bárbara, es temporal el sentirse inseguro, sí, va a venir un pico, 90 segundos, yo me autorregulo, pero cuando yo soy compasivo digo, sí, pero bueno, a lo mejor no me va tan mal, me voy a atrever un poquito, y incluso tú estás haciendo y un tema de exposición y vas a ir moldeando, ¿no? Porque incluso la inseguridad es una de las cosas que está, se puede decir, dentro de la autoestima, que está como una emoción. Ahora, cuando eso es constante, definitivamente ya empieza a quebrantar mi autoestima, cuando yo me limito, cuando me siento inseguro la mayor parte del tiempo, entonces va haciendo que ahí cambia. Entonces va a depender mucho del contexto, va a depender mucho de la situación que puede formar parte, y recordemos que todos vamos a experimentar emociones, sea en la autoestima, en el autoconcepto, incluso en la parte más feliz. A veces uno también como que duda un poco, pero va a ir ligado a cómo esto va a afectar o me va a limitar aquello que yo quiero hacer y dejaría hacer por ello. Entonces un poco más ahí. No sé si tenemos más preguntas. Una pregunta más. Dice, ¿cuál sería el primer paso para aceptarme yo mismo? Ok. Bueno, creo que el primer paso, como conversamos un poquito al inicio, es reconocer tu historia, creo yo. O sea, como ver un poco cómo creciste, cuáles fueron estas frases que más se repetían, tal vez concientizar que muchas de las cosas que te dices a ti mismo ni siquiera es algo que tú realmente piensas, sino que es algo aprendido del entorno. Y
cuando te das cuenta que todos somos humanos y que tú eres también un humano, creo que empieza más bien esta aceptación y esta liberación de vivir tu mejor versión, o sea, de empezar a ser quien realmente te gustaría ser. Y la aceptación de uno como creo que también va a ir fluyendo a lo largo del tiempo. No siento que todo el tiempo nos vamos a despertar y sí, hoy me acepto al 100%. Siento que a veces también van a haber procesos que nos invitan a este cuestionamiento, pero reconocer que la aceptación más bien siempre va a ser una herramienta amigable. La aceptación nos va a llevar a un espacio de reconocer, bueno, esto es lo que me duele, estas son las heridas que viví, desde aquí puedo partir que ya no me va a doler esto, y eso hace la aceptación, así ya, las cosas son así, así pasa un poco, ¿qué hago desde ahora en adelante para poder liberar? Entonces el primer paso un poco puede ser ver hacia tu historia, ver de dónde vienes, ver cuáles son estos linajes que nos construyen, porque muchas veces repetimos patrones y ni siquiera es porque lo hacemos conscientemente, es nuestro entorno, nuestro sistema que nos lleva un poco esos caminos. Entonces creo que buscar un poco respuesta ahí y ver qué emociones me causa esto, nombrarlas, reconocerlas y de ahí empezar a ver un lugar como mucho más honesto con uno. Sí, mire, y a eso también yo le añadiría lo siguiente, o sea, que se hagan 3 preguntas. A veces uno no logra reconocer esto y es porque cuando uno dice, ¿qué opinan las personas más cercanas de ti? Oye, que eres bien amable, que eres sí, ok, ¿qué opino yo de mí? O sea, ¿qué opino de mí? ¿Cómo yo me veo como persona? Y sobre todo también saber qué cosas son heredadas. Cómo yo crecí con todas estas cosas heredadas. Y recordemos que incluso aceptarse no es tan fácil, también es un proceso, como bien lo decía también Bárbara, primero saber qué parte de esos ruidos emocionales son míos y qué parte son aquellos que son heredados, que son de afuera, que son del mundo y que son de acá. Entonces una forma también de aceptarnos es preguntemos a las personas que están cerca. A veces siempre nos dicen como una característica de cómo somos. Entonces, ok, preguntarnos y luego también, ¿qué pienso yo de mí? O sea, ¿qué pienso yo de mí? O sea, ¿cómo me considero en algún punto como persona? Y no está mal si algún rato te consideras, no, yo creo que, chuta, soy una mala persona. O sea, cuestiónate, ¿por qué yo me considero una mala persona? ¿Qué cosas me hacen ser una mala persona? Entonces, algo muy bonito es preguntarnos, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Para qué pasan estas cosas? Entonces, es ir también deconstruyendo esto, pero entendiendo que esto es un proceso. No es tan fácil de que yo mañana les diga, sí, saben que ya reconozcan y va a pasar, sino que cada vez ser consciente e ir notando. Y ellos, yo digo, en temas de feminismos es hacer una resistencia y es una revolución a que todos esos mandatos de palabras feas que nos han heredado, cortarlas. Y cuando viene esa palabra fea, oye, no, sí, a ver, aquí hay un ejercicio muy bonito en tema de dialécticas, ¿no? Como por ejemplo que yo me digo en la tesis, ella, soy tonto. La antítesis es, no, soy inteligente. La síntesis es, en algunas cosas me siento torpe porque no sé hacerlas, pero en otras se me da muy bien, me siento inteligente. Entonces es la suma de ambos. Nosotros tenemos que tratar de ir deconstruyendo, porque a veces esos pensamientos vienen en seco. Siempre utilizamos todo, nunca, soy. Entonces como una identidad nos apropiamos. Entonces sí, en algún momento yo puedo ser esto, pero también tengo estas otras cualidades y habilidades. No sé si hay algo más. No tenemos nada más. Sí, bueno, yo quisiera también un poco decirles, mi querida audiencia, un poco el tema de la discapacidad también, que no es un problema individual, sino que es una condición que surge con la interacción entre la persona y sobre todo las barreras que una persona puede tener con su entorno. Entonces, en las personas con discapacidad se ve más afectada por el capacitismo y la exclusión y la sobreprotección. Yo creo que a los que nos faltaría en temas de discapacidad autoestima somos aquellas personas que podemos estar incurriendo en ese capacitismo, en esa sobreprotección, en ese romantizar y sobre todo anular entonces este tipo de autoestima. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo nosotros lo construimos esto? Con mensajes claves, con mensajes de validación, yéndonos a las capacidades que sí tiene la persona, a validar, a valorar eso y sobre todo a las personas que acompañamos a hacernos sobre todo estas preguntas, porque mira, querida Bárbara, te cuento que hay mitos que dicen que las personas con discapacidad de por sí tienen baja autoestima. No sé si has escuchado eso como mito. Seguramente, y
siento que viene gracias al sistema en el que nos desarrollamos, donde algo que no entra dentro de la norma o que puede llegar a ser diferente siempre genera este temor, este miedo o este rechazo, pero claro que no. Yo conozco muchas personas que sufren de discapacidad y que su autoestima y su voz interna es increíble, y más bien eso es lo que les ha llevado a vivir una vida donde pueden, como tú decías, ver todas sus capacidades y ver que están aquí para poder vivir igual que todos en el mundo, y que más bien es triste ver que aún no normalizamos la diferencia, cuando todos somos diferentes, nadie es igual al otro, todos los cuerpos son diferentes. O sea, es más bien increíble ver cómo el cerebro aún quiere buscar esa semejanza cuando no la existe. Y yo creo que más bien ni existirá muy poco por genética en gemelos, ya lo vamos a decir así, que ni así al 100%. Pero es importante ir viendo que obviamente no todos tienen autoestima, como no todas las personas que no sufren una discapacidad tienen buena autoestima. Creo que la autoestima no se mide en cuestión de cuánto o dinero tienes o capacidades tienes o interacciones tienes. Creo que es dependiendo del entorno. Y si vivimos más bien en un entorno donde puedo ser mucho más vulnerable por mi discapacidad, en ese caso obviamente tal vez voy a tener una autoestima cuestionable, pero no por mí, no por mi discapacidad, sino por mi entorno y el entorno en el que estoy creciendo. Y el entorno siempre más bien va a ser un poco el que genera esta, no sé, como que salpicar esta situación ante la mente. Entonces rompamos un poco estos mitos, más bien normalicemos las diferencias, amémonos todos a todos. Creo que más bien el encontrar las capacidades en uno siempre es una muy buena búsqueda, y les invito a que no se dejen vencer. Yo he atendido a mucha gente con discapacidad que estaba limitada a buscar relaciones o a buscar amor porque creían que no eran merecedores. Ahora están casados, tienen hijos y han logrado un poco más bien utilizar su discapacidad a favor de muchas cosas de la pareja. Entonces creo que como todo ser humano es solo buscar las respuestas para fortalecerse y gestionarse desde un lugar que nos toca habitar. Claro, y recordemos que obviamente la discapacidad son las barreras que hay en el ambiente. Punto. O sea, eso, o sea, sí pueden existir ciertas diferencias, y por ello no hay que sobreproteger para que no sufran, ni invalidar, ni etiquetar de que todas las personas pueden pasar esto, así como ni todas las personas podemos quizás tener una buena autoestima, ni todas las personas lo van a tener buenas, porque como lo hemos dicho, es transitorio, no es lineal. La autoestima se va a ir construyendo en función de las circunstancias, en función también de mi etapa evolutiva, y va a ir transitando, va a ir cambiando para todos. No sé si hay algo más. Sí, nos vuelve a escribir la Junta Cantonal de Protección de Derechos de San Borondón. Dice: queridas compañeras, felicidades, interesante tema el que están tratando. En la Junta de Protección recibimos casos de los colegios de estudiantes, niños y adolescentes que abandonan sus estudios y aducen que están estresados o tienen su autoestima baja por lo que pasa en su entorno. Pregunta: ¿cómo hablarles o qué terapias recomendarles a los padres para con sus niños o adolescentes? Bueno, recordemos que nosotros, cuando los niños, por ejemplo, están pequeñitos, ellos, como le decíamos hace un ratito, van a depender mucho de la validación del entorno y de sus padres hacia las cosas que hagan. Segundo, en el tema de los que son los adolescentes, lo que buscan es ser reconocidos, estar en un entorno, pero imagínense si esa infancia estuvo llena quizás de negligencia, a lo mejor los ruidos que habían alrededor siempre lo vivieron invalidando. Obviamente para este adolescente o niño, cuando ya está entre sus pares, es un poco más difícil, porque tenemos variedad de personas que están ahí, que llevan de una manera distinta, y a veces quizás más bien es enseñarles a que no se apropian de las palabras de otra persona y trabajar. Actualmente en temas de ansiedad, de depresión, de autoconcepto y de autoestima en adolescentes es alto, porque hay un cambio también evolutivo, donde tú dejas de que te guste algo de ser niño para empezar a ser adolescente, y tus intereses son totalmente distintos. El tema es que los adultos tratamos como adultos a los jóvenes, y como adultos también a los adolescentes, y nos hemos olvidado que también hemos pasado esas etapas. Y lo mejor siempre es recomendar y evaluar qué está pasando en la familia, cómo se tratan en la familia.
¿Qué pasa en la familia? ¿Cuáles son esas habilidades? Porque no sé si a ti te ha pasado, Ari, pero al menos a mí me llega a veces a consulta así como que el niño o al adolescente es el problema y realmente lo que es el problema son las dinámicas externas. Y por eso digo, los que más deberían ir a terapia son los padres. Entonces, quizás es un poco más bien desde ahí guiar a que los padres reciban acompañamiento y sobre todo también evaluar al niño o niña para saber por qué se está sintiendo así. No sé si hay algo más que tú quieras agregarle, Barbie. Yo voy a mover una cosita aquí nada más. Creo que es importante reconocer que en todo espacio de crianza, al menos en niños, si empezamos a manejarnos con visuales, siempre va a ser importante. A ver, creo que también, aparte sumando de lo que tú dices, que estoy 100% de acuerdo, ya cuando el adulto tal vez no tiene esta capacidad de poder gestionar este tipo de cosas, creo que darles una herramienta ahorita a toda la gente que está ahí escuchándonos es manéjese con visuales. O sea, si ya son personas que no logran verbalizar esta voz interna desde un espacio positivo, pongámosles cosas a nuestros hijos, como eres lindo, eres admirable, eres positivo, o sea, como algo que les ayude a ellos también irse identificando en sus hábitos diarios, que lo hagan como de decisión propia, ¿sabes? Juegos, interacciones. El adolescente también necesita mucho sentido de pertenencia, empezar tal vez a realizar actividades un poco más familiares, que tal vez no involucren tal vez mucha charla, porque a los adolescentes no les gusta mucho hacer cosas, tal vez más interacciones, y que sean muy observadores con sus hijos. Actualmente más bien me han llegado muchos chicos con muy bajas autoestimas, con intentos de suicidio, con temas que ya son importantes y que debemos empezar a observar. El adolescente necesita guía y es la responsabilidad del adulto psicoeducarse en cómo debe criar a estos espacios y empezar a escuchar a profesionales que estén de la mano de la ciencia, sobre todo porque ahora hay muchas personas que solo dicen cosas y no va nada que ver por ahí, y es importante también tener esos filtros. Entonces yo creo que, como tú dices, sí, cambia el adulto, se regula el adulto, cambia el sistema, cambia el niño, cambia el adolescente. Sí, así que hay muchas cosas, hay que dar muchos temas. Les cuento que otro de los mitos que suele haber en personas con discapacidad, hay que subirles el autoestima y empiezan con un discurso, ¿no? Que tú eres, no pregunte primero eso, porque realmente eso es molestoso para la otra persona. Es que tú puedes, es que tú eres lindo, es que tú eres precioso, y caemos con el mismo mito general que entre tú más positivo te hables va a mejorar tu autoestima, y no es así, sino en el momento algo que yo tenga que validar, lo voy a validar en función de las capacidades, pero tampoco de esta vaina de capacitismo, así como que, ay, de sobreprotección, no, o sea, yo creo que, como les digo, la discapacidad es una barrera física, nada más. Por lo demás, todo funciona igual, por ejemplo, cómo sentimos, a veces, muchas de las veces, cómo pensamos, quizás unos vamos un poco más rápido, quizás otros nos tomará un poco más de tiempo, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que reducirlo a estas cosas y también saturar. Justo hablaba yo con una amiga y me decía, chuta, para mí es molestoso, ella tiene una discapacidad de enanismo, que todo, ay, qué pobrecita, qué linda. Entonces, más bien, en lugar de ayudar, lo que estamos es, más bien, reduciéndolo a su discapacidad, cuando la discapacidad es del entorno. Sí, la discapacidad es nuestra, porque no podemos entender a los otros de que en esos discursos, ay, no necesitan, sino necesitan que todas las personas nos tratemos como somos personas, seres humanos con las capacidades que tenemos, y aceptando, como tú bien decías, las diferencias. Bueno, ha sido un lindo podcast, así es que ya estamos contra el tiempo, querida gente, ya nos vamos. Cuéntanos un poquito dónde te pueden encontrar y también un mensaje para nuestra querida comunidad. Gracias, Gaby, por este espacio. Me pueden encontrar, si quieren, en redes sociales como zonasegura.sic. Igual pueden preguntar cualquier situación que necesiten, estamos aquí para atenderles. Y nada, qué chévere poder hablar de estos temas, de estar en estos espacios. Yo me autoinvité, ahí les hago un spoiler, pero nada, creo que es importante siempre seguir partiendo esta voz, y a todos los que nos escuchan, no tengan miedo a informarse, a preguntar, a psicoeducarse, más bien salir de nuestra zona de confort. Es difícil, pero es a veces lo más recomendado para poder amplificar nuestros espacios de conciencia. Siempre estén a la mano de leer cosas, de estar en nuevas actualizaciones. Así que gracias por escucharnos y espero también que podamos seguir compartiendo nuevos espacios de información.
Claro que sí, más bien para mí es un honor, un gusto haberte tenido acá, mi querida Barbie, que espero que no sea la primera vez. Hay que seguir hablando, visibilizando un poquito, porque también nosotros, no mucho de lo que sabemos. Mi mensaje final es... trátese con compasión, con amabilidad, y también veamos el mundo con esa misma compasión y amabilidad. También a veces andamos por el mundo agresivos, enojados. Fijémonos qué cosas son las que estamos diciendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, cuánto estamos invalidando. Preguntémonos qué es heredado, qué es nuestro, y sobre todo trabajémoslo, porque creo que el aprendizaje, incluir conocimiento, va a hacer que vayamos deconstruyendo todo aquello que puede terminar lastimando o haciéndonos daño a nosotros. De mi lado, muchísimas gracias, que tengan un lindo fin de semana, se me cuida y nos vemos pronto el siguiente jueves. Chao, chao. Chao, gracias.